Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la 24ª Comisión de los Derechos Humanos. Vamos a hablar acerca del epicentro que es Colombia, en el cual está viviendo diferentes manifestaciones en todo el país por diferentes inconformidades que tienen los ciudadanos, en el cual tenemos diferentes delegados como lo que es el delegado del Comité del Paro Nacional, que es el señor Diego Andrés Solano, y de los diferentes mecanismos como lo es el mecanismo regional, que es la delegada Mirley Paula Villanueva, el delegado del mecanismo nacional, que es el señor Dalkin David Torres Torres, y la delegada ante el mecanismo internacional, que sería la señorita María Fernanda Ustari Fragoso. Por favor, Diego, puedes hacer tu intervención. Recordemos que solamente son 4 minutos. Puedes comenzar. Muchas gracias, compañero. Bueno, quiero partir diciendo que recientemente Colombia ha fungido como testigo de las acciones ocurridas en diferentes regiones del país, donde miles y hasta millones de individuos se han volcado a las calles para levantar su voz de protesta en contra del orden social y político establecido, así como para exigir que se cumplan las promesas realizadas en elección por el candidato ganador y demandar que los derechos civiles, sociales, económicos y políticos se conviertan en realidad. Cabe aclarar que en este lapso de tiempo, Colombia tuvo un estallido social a causa de una propuesta que presentó el gobierno en tiempos de crisis en nuestro país. Una propuesta que no favorecía a las clases menos privilegiadas, al contrario, las recargaba con más impuestos. Causa entonces un estallido social donde las personas cansadas de lo mismo, de los mismos abusos del gobierno, salen a las calles y deciden protestar y deciden manifestar su inconformidad contra el gobierno. Si bien sabemos en todas las protestas que se presentan en los diferentes países, sea cual sea, tienen lado positivo y lado negativo. El Estado, para defenderse, justifica y asimila la protesta con violencia, a fin de desvalorizar, silenciar, descalificar e invisibilizar las protestas. Invisibilizar las protestas llegando a tal punto de que utiliza la fuerza pública un valor desproporcionado de la fuerza, llegando a vulnerar todo tipo de derechos humanos con que cuenta cada ciudadano residente en nuestro país. Hechos totalmente atroces, nunca antes vistos en la historia de las manifestaciones, se vieron este año en nuestro país, donde hubieron jóvenes privados de la libertad injustamente, vulnerándoles un derecho que está constitucionalmente establecido, que es el derecho a la libertad, el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión de su inconformidad con este Estado que no le cumple las garantías. Tuvimos casos que se tuvieron que haber reportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no fue así. El gobierno prefirió dejarlos a un lado y no reportar los casos de mayor trascendencia en nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado una visita a nuestro país y le ha sido negada, razón por el cual ellos aducen que el pueblo desconoce, pero el pueblo sí conoce la razón, y es que no quieren que conozcan nuestra realidad. Entonces, la pregunta que nos surge aquí, y ya a manera de conclusión, es si el Estado, el gobierno, en base a este Estado social de derecho en el cual nos encontramos, está siendo flexible o no está garantizando los derechos humanos de sus ciudadanos en el marco de las manifestaciones y la protesta. Es una pregunta que a grosso modo se puede responder en base a hechos y no en palabras, porque si miramos todo lo que sucedió en las protestas, los abusos fueron contundentes por parte de la autoridad y hasta el momento todavía tenemos muchos casos en impunidad porque el gobierno no los ha declarado y no los ha reconocido. Estamos a puertas de un nuevo estallido social. Si el gobierno no toma
el rumbo del país y no decide de manera contundente, el pueblo ya cansado no tomará el mismo rumbo de la protesta pacífica, sino que quizás se salga del marco de la protesta pacífica, porque están cansados de los abusos y las represiones que siempre presenta la fuerza pública ante ellos. Muchas gracias. Esa fue mi intervención. Listo, muchas gracias, el delegado del Comité del Paro Nacional, Diego Solano. Ahora vamos a hacer una pequeña intervención sobre la delegada del mecanismo regional, que es la señora Mirley Paula Villanueva. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme participar en este escenario. Funjo como delegada del Mecanismo Regional de Protección de los Derechos Humanos, el cual es un instrumento establecido para proteger eventualmente o real la pérdida, vulneración o amenaza a los derechos humanos reconocidos actualmente, siendo uno de ellos y de vital importancia el derecho a las manifestaciones pacíficas como elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. Dicho derecho es protegido por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Actualmente en Colombia, al margen del paro nacional, se ha visto transgredido el derecho a las manifestaciones, por extensión el derecho fundamental a la vida, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, siendo esto un proceder contra derecho, vulnerando las garantías que nosotros como instrumento protector debemos velar, siendo su proceder susceptible de fuertes sanciones, olvidando que los anteriores derechos garantizan y protegen diversas formas individuales y colectivas de expresar públicamente opiniones, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales, ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. Este organismo reconoce que las protestas generan disrupción y afectan el normal desarrollo de otras actividades, pero esa situación no vuelve ilegítima a esta forma de expresión, partiendo en la base de que la protesta tiene como una de sus funciones canalizar y ampliar las demandas, aspiraciones y reclamos de los grupos de la población, entre ellos los sectores que por su situación de exclusión o vulneración no acceden con facilidad a los medios de comunicación y a las instituciones de medios tradicionales. Los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, la forma, lugar y mensaje para llevar a cabo las protestas pacíficas. Asimismo, los estados, en este caso Colombia, tienen la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Para ello, Colombia debe respetar el limitado espacio que tiene para establecer restricciones legítimas a los manifestantes. Es evidente, pues, que el Estado colombiano no ha brindado soluciones idóneas ante las negociaciones al margen del paro nacional, olvidando que existe por parte del Estado colombiano la obligación general de respetar, de abstenerse, que tiene el deber de no ingerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. En el momento concreto en que ocurre una protesta, la intervención del Estado debe prestar especial atención a los derechos de protección y facilitar la protesta. Promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos regionales en materia de derechos humanos. Incluyen de esta forma clara y explícitamente un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos y se aplique de forma efectiva. A lo largo del paro nacional se ha visto una fuerte vulneración de los derechos humanos y es algo que realmente merece sanciones. Es toda mi intervención, muchas gracias. El siguiente ponente puede pasar, por favor. Buenas tardes a todos los presentes de esta organización. Les pedimos excusa por
el compañero que estaba presentando la reunión tuvo inconvenientes, pero aquí continuamos con lo que son el mecanismo nacional por parte de la protección de los derechos humanos. En el articulado de que uno de los mecanismos de protección nacional en Colombia es el artículo 85 de la Carta Magna, mediante la cual se establecen derechos que son de aplicación inmediata. Uno de ellos es el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, el cual consagra, abro comillas, que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Es decir, el derecho a la protesta está protegido bajo el principio de inmediatez, que esto lo entendemos como un mecanismo de protección nacional. En el marco del denominado paro nacional en Colombia se vio ejercido el derecho a la protesta. Este, al formar parte de los derechos de aplicación inmediata, no necesita un desarrollo legislativo. Es decir, este derecho se puede ejercer sin la necesidad de una ley que explique cómo y cuándo se debe poner en práctica. Como lo pudimos observar, se realizaron intentos de que no se desarrollara dichas marchas. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca trató de que no se llevara a cabo las marchas programadas en Colombia en la fecha del 28 y 1 de mayo, determinando un aplazamiento de esta. Pero como podemos conocer y como lo habíamos tocado anteriormente, como hace parte del principio de inmediatez, no necesita una regulación, por decir así, de una parte legislativa ni judicial. Con solo el hecho de que los organizadores de dicha marcha estén de acuerdo con ejercer esta protesta pacífica, se podrá llevar a cabo esta. Por otra parte, encontramos que uno de los mecanismos de la protección nacional de los derechos humanos es la protección policiva, que se consagra en el artículo 2 de la Constitución colombiana, en el cual nos establece que y como podemos haber observado dentro del paro nacional llevado en Colombia, se vio violentada por parte de la policía, del cuerpo policivo, todos los derechos fundamentales que pudo hacer parte de esta marcha, ya fuera tanto de tortura, secuestro, desaparición, homicidio, violaciones, todos los derechos que ellos pudieron constatar los violaron. Es decir, están violentando parte de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Bueno, continuamos con la ponencia de la delegada ante el mecanismo internacional. Por favor, la señora María Fernanda Ustariz hace su intervención. Buenas. Bueno, con todos estos hechos comentados por nuestro compañero Dalkin, son aún más preocupantes dado los avances que habían logrado para resolverse a través del diálogo ese malestar social tras el inicio del paro nacional contra varias políticas sociales y económicas del gobierno. Para ello, la comunidad internacional ha creado con el tiempo una muy abundante normativa concerniente a la protección internacional de esos derechos humanos que abarcan desde sistemas internacionales, nacionales, como ya lo comentaron, y los regionales, hasta convenciones para atender categorías de manera específica como mujeres, niños, trabajadores, personas discapacitadas o hasta inmigrantes. Pero en sí, el sistema internacional lo comprenden 3 tipos de mecanismos que se basan en mecanismos contenciosos, mecanismos no contenciosos y mecanismos cuasi contenciosos. En los mecanismos contenciosos se basa una idea de centralización de una decisión, puesto que se establece una autoridad que dirime una controversia y tiene facultades para imponer su decisión al respecto. Se clasifican estos mecanismos en informativos, procedimientos de conciliación, informes periodísticos, con investigadores de oficio, etc. En los mecanismos no contenciosos, estos tienen funciones
informativas, preventivas y de conciliación. A través de ellos se pretende identificar situaciones de peligro presentes o futuras con respecto a ciertos derechos, así como para solucionar conflictos existentes sin necesidad de activar mecanismos contenciosos. Estas se presentan a través de quejas que pueden ser quejas entre estados, quejas contra estados o quejas de particulares contra estados. Y finalmente, en los mecanismos cuasi contenciosos, vienen siendo aquellos en los que la amenaza o vulneración de derechos no puede resolverse con funciones simplemente declarativas o de investigación. Es decir, que los mecanismos no contenciosos ya no pueden solucionar el caso concreto, pero porque sus características no activan los mecanismos contenciosos. Este mecanismo supone la acción de la Corte Internacional de Justicia y es sometida al conocimiento y decisión del Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, es decir, el sistema de las Naciones Unidas, que se compone de la Corte Internacional y de los tribunales regionales, que a su vez se componen del Consejo de Europa, la Organización de la Unidad Africana y las organizaciones de los Estados americanos. En ánimos de concluir, resalto el compromiso expresado por varios de los actores del paro, tanto en Cali como a nivel nacional, de encontrar una solución negociada y pacífica al malestar social a través del diálogo, con el fin de que se garantice ese respeto a la vida y a la dignidad humana. Puesto que a través del diálogo, solo a través del diálogo es que se puede resolver esas demandas de los diferentes grupos, tanto de los que participan en las manifestaciones como los que se oponen a esta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros delegados por parte del Comité del Paro Nacional y a los diferentes mecanismos que se encuentran. Para hacer una breve conclusión, nos dimos cuenta que efectivamente el Estado sí vulneró los diferentes derechos que tienen los ciudadanos, como es el derecho a manifestarse libremente y pacíficamente. En el momento en el que el mecanismo a nivel nacional nos comenta sobre los diferentes artículos que tienen sobre la Policía Nacional y vemos cuenta que efectivamente no están respetando los derechos de los ciudadanos, no se están haciendo valer sus derechos y hace parte de los mecanismos de los diferentes, ya sea el regional, nacional o internacional, procurar velar por estos derechos. Como lo mencionaron de manera general, los mecanismos internacionales, estos de manera ya sea convencionales o no convencionales, dependiendo de lo que cada organización vea que sea conveniente, va a adoptar las diferentes medidas. Muchísimas gracias por asistir todos a la 24ª Convención de los Derechos Humanos. Esperamos encontrarnos en la próxima. Muchísimas gracias.